Agradecerle, por supuesto, la presencia a todas y todos en esta actividad que, justamente como hace referencia a Miguel, enriquece en función, vamos a sacar esto para que no moleste, eh, que la idea es justamente dar una oportunidad a todo lo que es el cuerpo docente, también a los investigadores de esta casa, y bueno, justo a partir de lo que es un proceso de investigación y justamente la difusión y la divulgación de los resultados obtenidos de la misma, podamos compartir esta tarde la presentación de este libro. Por supuesto, agradecerte, Diego, una predisposición de poder coordinar las fechas y todo lo que es el proceso de logística necesario. Y bueno, agradecer a todos ustedes y, por supuesto, proponerles que sea un ida y vuelta, un formato conversatorio, a partir del cual podamos no solamente enriquecer lo que va a ser la presentación del libro, sino también conclusiones o apreciaciones que podamos construir hacia el futuro, ya en la segunda parte. Así que, si le parece, digo, empezamos. Sí, bueno, nivel de confusión, que es eso, por supuesto. Bueno, ahora, ¿me escuchas? Oh, sí, sí, se escucha bien. Bueno, buenas tardes. Gracias, Miguel, por la presentación y por las cálidas palabras como siempre. Fede por el espacio de la carrera. Bueno, a Mauro por acompañarme en esta oportunidad y a ustedes por estar presentes, a los alumnos que sea, al profe que nos hizo comentario, lo veo ahora, que se dio un poco el espacio también de su materia para tratar, a los amigos, colegas que hoy nos acompañan. La idea es un poco presentarles el trabajo que publicamos con la librería editorial Platense, y por eso también Mauro es parte de su comité editorial y que fue también importante para poder llevar adelante y contarles también cómo fue el proceso de escritura, de publicación, un poco de qué se trata el libro, pensando también que pueda ser de utilidad para ustedes como estudiantes o que nos acompañan y les puede interesar el tema, y sobre todo como coordinador de investigación y también como docente del seminario de investigación que nos vamos a encontrar ya en cuarto año, un poco contarles la idea de que la investigación tiene frutos y que la investigación no solamente queda guardada en un cajón, sino que puede terminar, si ustedes lo desean, en un producto de estas características, de este tipo, y para eso también está la universidad para acompañarnos. El libro surge como consecuencia de mi tesis doctoral, que hice mi doctorado en comunicación en la Universidad Nacional de La Plata, y ahí empecé a trabajar algunos aspectos vinculados a transparencia, acceso a información pública, que me parecían relevantes, que en un contexto, yo me acuerdo, lo trabajé a partir de, si se acuerdan, empezamos un poco el diálogo también ahí, pero en el marco de la asunción de Mauricio Macri como presidente, una de las primeras leyes que logra obtener rápidamente la 27265, la ley de acceso a la información pública, previo a toda una campaña, no sé si ustedes recuerdan, donde la transparencia, la lucha contra la corrupción, había sido parte de su narrativa y de su posicionamiento frente al kirchnerismo. Entonces empezamos a trabajar, incluso con algunos colegas y amigos, como Sebastián Piana, y también agradezco porque fue parte del libro, tuvo la gentileza de escribir uno de los capítulos, y no me quiero olvidar tampoco de agradecer a Juan Ibelvis, otro amigo que también se sumó con un capítulo sobre datos abiertos. Y ahí empecé a mirar algo que me parecía que estaba haciendo ruido y es esta falta de consonancia entre lo que se decía a nivel nacional y lo que estaba pasando en la provincia de Buenos Aires, particularmente y en sus municipios. Ahí escribimos con Sebastián algunos artículos, hicimos algunas ponencias en congresos, pero dediqué mi tesis a trabajar sobre transparencia y acceso a la información pública en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Eh, la tesis me permitió acceder a algunas cuestiones en particular que me hacían todavía más ruido a la hora de entender las dificultades que tenían sobre todo los gobiernos municipales para poder plasmar esto y las diferencias que no tenían que ver necesariamente con cuestiones vinculadas a la ideología política o el espacio político que ocupaba, sino es más prácticas, más propias del territorio. Y me acuerdo, yo cuando escribí la tesis, digamos, no tenía la idea de hacer un libro. La realidad de la tesis es un libro, ¿sí? Eh, y me acuerdo que cuando me senté a tomar un café con mi directora, después de haber ya recibido la tesis y demás, nos quedamos un café, qué sé yo, dice, paso siguiente, no tengo libro. Y me digo, ¿te parece? Sí, me dice, esto tiene que ser un libro.
Por supuesto, el desafío principal era primero encontrar quién iba a querer publicar algo escrito por alguien que no conoce a nadie. Y segundo, cómo transformar una tesis en un libro. Nosotros no podemos replicar lo mismo que escribir. Entonces, fue bastante complejo el proceso de reescritura. En el fondo, se puede escribir, uno ya había hecho, pensando también en para qué. ¿Cómo le damos un diferencial a un producto que en realidad está de acceso abierto, porque la tesis está publicada en el CEDIS, en la Universidad Nacional de La Plata, y cualquiera puede acceder a descargar la tesis, y que sea de interés? Entonces empezamos a pensar y en esta idea de. Yo me acuerdo que releí un trabajo de un amigo que está también presente, Mario Rodríguez, junto con Lucía Boneto, publicado por la editorial de esta universidad, eh, que se llama Para ganar se necesitan votos, saber dónde encontrarlos. Yo me acuerdo de ese libro que lo que tiene, entre sus muchas cosas de interés que tiene, es que es un libro práctico, ¿no? Que brinda herramientas. A eso me dije, bueno, tiene que ir por este lado, tiene que ir por acá. Entonces el libro está dividido en dos partes. La primera parte teórica, porque me parecía importante discutir el concepto de transparencia, que uno puede suponer que todos entendemos qué es la transparencia, y podemos en un primer nivel decir, bueno, sí, ok, más o menos vamos a estar todos medianamente de acuerdo, pero me parecía que había que ser más claro en cuanto a qué componentes eran aquellos que uno debería pensar eran los más importantes para la transparencia. Entonces, por eso, la primera parte del libro tiene una serie de discusiones teóricas sobre la construcción del concepto de transparencia a partir de tres pilares: con participación ciudadana, información pública, eh, y transparencia, acceso a información pública, participación ciudadana, y ahora se le fue el caso de las. Y, perdón, el canal de rendición de cuentas. ¿Pero por qué? Porque uno está acostumbrado a pensar que la transparencia es rendición de cuentas. Por supuesto que lo es, pero yo creo que no es el factor más importante. Estamos muy acostumbrados a que los municipios o los gobiernos sean clasificados como transparentes o no, que rinden o no rinden en cuenta. Y después uno entra a los municipios y ve que la rendición de cuentas la aprueba el Consejo Deliberante, que tenés los consejos deliberantes, y la mayoría la tiene el oficialismo, con lo cual la aprobación de la rendición de cuentas no es, salvo excepciones puntuales, un trámite. Entonces digo, tiene que haber algo más. Entonces, trabajamos con esos tres componentes. Y el resto de los capítulos en realidad son herramientas, estrategias, tácticas, técnicas, pensadas para funcionarios, asesores, consultores que quieran trabajar específicamente sobre el sistema. Y ahí vamos a hablar sobre participación ciudadana, sobre canales de acceso a la información pública, datos abiertos, sobre innovación, comunicación política, toma de decisiones a partir de evidencia, una serie de cuestiones que son muy prácticas, con ejemplos no solamente locales, sino también de América Latina, sean relevantes, para poner en discusión esto y poder aplicar herramientas. La idea es que lea el libro y lleve por lo menos una noción de, bueno, si yo quiero pensar una política de transparencia en mi municipio o en mi provincia, por dónde tengo que empezar, dónde caminar. Y esa es un poco la idea del libro, hacer un aporte así interesante, que creo que para la ciencia política lo es, pero fundamentalmente no es para el gobierno, ¿no? Para que tengan que tomar decisiones en el marco de una sociedad que está haciendo una sociedad auditora, digamos, el gobierno, tal vez en mayor medida que en otros tiempos, también tecnológica, sobre todo que. Y esa es un poco la idea del libro, y, y quiero agradecer particularmente a Mauro y a la editorial, porque la verdad que uno cuando inicia un proceso así, no sabe bien con qué se va a encontrar el resultado, qué exigencias va a tener la editorial, cuánto tiempo va a tardar, uno se imagina, bueno, son años para que la editorial trabaje. Por eso había tenido una primera experiencia de publicación con la editorial de la universidad en 2024, publicamos junto con Sebastián Piana y con Sergio Cardoso, un libro de acceso abierto, digital, pero este era otra cosa, digo, era un libro que tiene su versión digital, tiene su versión en papel, era otra cosa. Y la verdad que la editorial me recibió con muchísimo agrado, y la verdad que hicimos de acuerdo rápidamente. Fue muy sencillo poder publicar con librería Platense, que es una editorial muy reconocida en la ciudad, con muchos años de trayectoria, con mucho vínculo con esta universidad y con esta facultad en particular.
así que quiero volver a agradecerte, Mauro, e invitarle también a que cuentes un poco para que los chicos conozcan, para que todos conozcan un poco el trabajo de la historieta. Bien, bien, bueno. Buenas tardes, chicos. Yo puedo hablarles de muchas cosas, pero vamos a hacer dos, si quieren, ¿no? O dos partes. Lo que es hacer este libro, puedo hacer este libro, y a dónde nos lleva este libro que podría ser a ustedes, ¿no? Cuando uno se sentaba ahí, yo me acuerdo cuando nos sentábamos de ese lado, íbamos a otra presentación del libro y decíamos, bueno, ¿qué hace esta gente, ¿no? ¿Qué hace el que investiga? ¿Qué hace el profesor? ¿De dónde vienen estas ideas? ¿Qué es lo que están estudiando? Bueno, a eso vamos a llegar, ¿no? Van a estudiar a Furnari en el futuro. Vamos por lo primero. Yo tengo una relación con Diego, que acá, soy profesor de Derecho, investigador y demás, pero era impresionante, éramos amigos, tengo un libro, tengo mi texto. Bueno, esta editorial, sí, publican personas con cierta trayectoria, un libro, el primer libro hay que evaluarlo. Tengan una idea, por ejemplo, de cada 20 proyectos que se presentan, aprobamos uno, es la tarea que a mí me toca, que es buenísima cuando me toca decir que sí, pero es malísima 19 veces diciéndole a alguien, no, todavía no, te falta, no es el momento, no, ¿quién va a leer lo tuyo? El hijo, nadie me conoce, ¿no? Eso tiene está estudiado, ¿no? Tiene un nombre que es el síndrome del impostor. Creemos o tendemos a creer que lo que hicimos no está bueno. Y eso es nuestra tarea, es decir, el libro se hizo rápido, bien, y de alguna manera fácil, desde lo logístico y técnico, porque el libro era bueno. El libro era bueno, el contenido era bueno, entonces eso facilita el proceso de realización o de materialización. El libro ya existía. ¿Dónde existía? Existía cuando Diego era uno como ustedes que estaba con ahí pensando y esas ideas locas en la cabeza. El libro existía cuando él se recibió y decidió en esa tesis esta temática y otras problemáticas. Y aunque parezcan temas que ustedes digan, ¿y cómo no voy a saber yo lo que es transparencia? ¿Cómo no sé yo lo que es honestidad? Bueno, parece que todos los días la política eh, local e internacional nos demuestra que es necesario que discutamos estas cosas, que se fijen y que un investigador las profundice para decir, bueno, ya no es lo que a mí me gusta, ya no es lo que digo cuando soy oposición y lo que les digo cuando soy gobierno o me toca estar de un lado del otro. La honestidad es una, la transparencia debería ser una, debería tener elementos que nos digan a quien no sabe o quiere tener una discusión donde alguien los ha investigado y los ha plasmado para tener una base sobre la cual decidir. Bueno, eso es construir conocimiento. En una época donde las universidades o el rol de las universidades está un poco desdibujado o discutido, en realidad el rol del Estado está discutido. En realidad el rol de ustedes como futuros profesionales va a estar discutido, porque si vale lo mismo lo que dice un youtuber que lo que dice un profesional, entonces evidentemente hay algo en la sociedad que está chocando. Entonces, ¿para qué vienen acá? Hasta con ser youtuber y listo, sería el camino fácil. Y soy youtuber y puedo hablar de todo, y sé de todo y tal vez me escuchan más. Bueno, son temas que van a tener que resolver, sobre todo porque su profesión los va a llevar a eso o los va a llevar a esa tensión. La sociedad está auditando a sus políticos, la sociedad también va a estar auditando a sus futuros profesionales. Ya no basta con decir yo me gradué, yo tengo una tesis, yo tengo un posgrado. Ahora se necesita otra cosa. El libro condensa un poco eso, condensa la trayectoria de alguien que fue un gran estudioso, de alguien que después se convirtió en profesor, trabajó sobre esos temas y la experiencia sobre esos temas lo llevó a tener la claridad para volcarlas y que eso tenga esta expresión literaria, que uno la pueda leer, que no esté enmarañada, que esté clara, que sea accesible. Miren esto, ¿no? Es decir, muchas veces han escuchado decir, no, los libros no van más en esta época de la inmediatez, hay filósofos, con Bauman y Menzel, vivimos una realidad líquida. Claro, pero en algún momento cuando tengamos un problema serio o de este tipo de situaciones y tengan que aconsejar o asesorar, ¿qué van a hacer? ¿Van a mirar un YouTube o van a buscar el libro de... Esto es lo que sucede. Para las cosas cotidianas, para la discusión de café, para la charla cotidiana, alcanza casi cualquier conocimiento que aparece por las redes sociales. Pero cuando uno tiene un problema en serio,
este principio de autoconservación profesional. Dice, yo no voy a decir lo que dijo, voy a decir lo que dijo alguien, que él lo estudió, que él lo trabajó, que él lo escribió, y acá está clarito. Entonces se llama un principio de recurrir a la autoridad cuando yo tengo que fundar un argumento y no meras opiniones de porque estoy en el partido o porque me gusta tal cosa. Eso está lleno de los que saben de verdad, de los que tienen un fundamento, de aquellos a cuales uno quiere leer. ¿No? Esto es lo que pasa con este libro. Yo creo que él me lo pasó, no sé si no fue un jueves, un viernes, pero para el domingo yo ya lo había leído. ¿No? Es decir, lo agarré y no lo dejé. El libro no me dejó que lo dejara. Cambió otro, uno dice, bueno, ¿cómo viene mi libro ahí? Ahí está, ¿cómo es? Dame tiempo, dame tiempo. Bueno, sé de eso, ¿no? Alguna vez charlábamos o discutimos, ya no me acuerdo hace cuánto, pero digo, si ya no hablemos más, porque vos me hablas, pero yo no soy abogado. Yo le hablaba, doctor, qué sé yo. Y entonces él me dice, no, pero yo no soy abogado. Bueno, pero es como si lo fuera. Digo, porque las 20 charlas que habíamos tenido antes, habíamos discutido en los mismos términos. Yo fuera abogado y él también lo fuera, porque discutíamos de cosas. Esto demuestra el libro. Cuando ustedes, vamos a cerrar los ojos y decir, bueno, ¿cómo me veo en 5 años, en 10 años? Porque eso sí se da. Diego es mucho más joven que nosotros. No está tan lejos de ustedes. Cuando nosotros veíamos libros, lo que hacían los libros eran dos generaciones, una generación más grande que nosotros. Hoy esta inmediatez nos ha acercado a este tipo de conocimiento, que si ustedes lo abordan y demás, es de total actualidad y de total, a ver, proyección futurística. Porque cuando él me dio esto, estaba dormido, ¿eh? Pero ustedes lo leen y dicen, claro, ¿cómo tengo que ver esto? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo miro y tiene una proyección o una anticipación a casi a fenómenos que creíamos superar o que pensábamos que un político de una nueva generación debía tener superado. Bueno, después piensan lo que quieren. Pero lo cierto es que él lo escribió antes de que esto pasara. Van a ver la reflexión y la argumentación, donde cada una de las cosas no son solo la semántica de la palabra y decir, bueno, esto es transparencia. Transparencia tiene un contenido investigado, trabajado, y ¿por qué tiene ese contenido? Porque la clase política necesita eso, porque nuestras sociedades, la mayoría de los problemas que tenemos, en algún punto tienen una pata en esa falta de coherencia. ¿No? Se dicen cosas que no condicen con lo que se hace, sobre todo en la transparencia, la honestidad. La idea del gobierno local es el marco donde desarrolla su trabajo, pero lo cierto es que esto es escalable directamente. Mírenlo, júguenlo ustedes cuando lo lean, pero lo hacemos a nivel provincial, nos da igual, lo hacemos a nivel nacional, nos da igual, y si lo quieren llevar a organizaciones internacionales, es perfectamente aplicable, extrapolando los conceptos y demás, pero el sistema de razonamiento de cómo va de una idea a otra idea es fundamental porque los va llevando en esto que le digo, una lectura atrapada. Que eso tiene, yo trabajo con distintas universidades, ¿no? Hay algunas trabajo en universidades que tienen que ver con publicidad y marketing para la parte política, ¿no? Y la verdad que en cualquier candidato o pichón de candidato dedica muchísimos recursos y esfuerzos a la parte de marketing y publicidad. Entonces en algún momento le digo, ya no será suficiente esto y ahora faltará un poco más de política. Digo, porque si no, pero lo que necesitamos son redes, publicidad y demás. ¿Qué construye a el político moderno? Parece que mucho marketing, porque esas universidades o cursos tienen muchísima demanda y demás, pero el político de verdad, el político de profesión y demás, en algún momento no tendrá que hacer esta reflexión de decir, ya tengo mucho marketing y ahora necesito ciencia política de verdad, ahora necesito una formación o profesionales con una formación, si es que no la puede obtener él directamente, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Quién va a saber más de esos temas que aquel que ha dedicado cuantiosos esfuerzos a profundizar? Bueno, este es un poco el libro. A mí me gusta decir que el libro es el autor, ¿no? Hay una relación simbiótica entre la obra y las personas. En épocas de mucho chat GPT o de inteligencias artificiales, donde dicen, no, yo escribí unos poemas.
No le escribiste vos le dijiste dos cosas y la inteligencia artificial te tiró. Esto es un libro que refleja la vida o un periodo importante de la vida del libro. Cuando ustedes hagan algo, puede ser algo que hayan copiado, robado, qué sé yo, o puede ser algo de ustedes. Esa es la elección. Cuando es de ustedes, la responsabilidad, los éxitos, los aplausos, los momentos, las críticas van a ser hacia ustedes, ¿no? Entonces, cuando uno hace un libro, cuando uno decide hacer un libro, da un salto al vacío, se expone y dice, bueno, ahora sí, ya está, ya no puedo en un discurso, yo no dije tal cosa, yo hice tal cosa, no, ustedes interpretaron mal, no, ahí está el libro. Diego para siempre va a ser ese libro. Después podrá tener algún derecho al retracto dentro de 20 años, qué sé yo, pero eso jurídicamente hablando, lo cierto es que para bien o para mal, él está ahí. Sus ideas principales, su formación, su forma de ver el mundo. Está ahí. Entonces, si ustedes lo quieren conocer, lo ven ahí. Si ustedes quieren ver cómo alguien que ha estudiado profundamente estos temas, que ha trabajado en estos temas y que después lo ha volcado, cómo ve el mundo alguien con esta capacidad de predicción fundamental para la política, qué es lo que viene. Si no, les podría recomendar, no sé, un libro de unos 3000 años, La República de Platón. Y ustedes miran, bueno, ¿para qué voy a leer esto? Y deberían leerlo, pero el mundo fue así hace 3000 años. Platón lo describió con una capacidad de predicción que el libro duró 3000 años, ¿no? Y lo leemos y algún capítulo todavía tiene vigencia. Entonces, para cerrar, léame el libro. Creo que la mejor forma de que también ustedes se empiecen a responderse esto de para qué hacen, esto de venir acá, de estudiar, de qué quieren ser, de cómo se ven. Y no estaría nada mal que alguien se quiera ver como youtuber. Después no digan, no, yo quería ser político y youtuber. Pero sean políticos, tengan el conocimiento y después hagan lo que quieran. Después préstenlo tal vez de la forma que quieran, ¿no? Creo que es fundamental el recorrido. ¿Qué es lo que falta? La gente quiere tener éxito, la gente quiere el premio, la gente quiere esta inmediatez. Nosotros, de alguna manera, estamos así, estamos acelerados. El estudio importante, profundo, reflexivo, no iba por. Lo otro servirá para un montón de cuestiones, relacionarse, tener visibilidad, marketing, sí, es importante. El saber de verdad, y cuando alguien hable y te mire y quiera algo tuyo, que vamos a poner nuestro término, y le pague muy bien por algo, ¿por qué va a ser? Porque eso que ustedes saben, esto que sabe Diego, todavía ustedes no lo saben. Si yo tendría que elegir a alguien, y me voy a inclinar por quien haya demostrado este récord. ¿No? Eso es un poco, vamos a hacerlo un resumen del éxito. Bueno, cuando uno dice, yo llegué, bueno, Diego llegó, ¿no? Hizo su libro. Y él tampoco hubiese pensado, como dijo, yo trabajé para hacer un libro. Nadie pensó que iba a trabajar para hacer un libro. Eso está bueno. ¿No? No fue nunca su objetivo. Su objetivo fue formarse, ser el mejor estudiante en su momento, el mejor profesional, el mejor profesor, el mejor investigador, y ahí aparece el libro, ¿no? Con esta calidad. Bien, bueno, agradecerle porque la verdad que es un placer. Gracias, Moro. Empezamos uno como quiera. Vamos a romper el hielo y después como último ese juego con la gente que está presente, que nos acompaña. Diego, entiendo yo, y compartiendo mucho lo que se presentó acá, el libro justamente es un producto, una consecuencia de un proceso de formación que empezó una carrera de grado, un posgrado, un doctorado, y que por supuesto no se agota en esto, porque justamente lo que caracteriza a las ciencias sociales justamente se continúa aprender. El no quedarse en conocimientos anquilosados, sino continuamente ir evolucionando en los conceptos, preconceptos e ideas que uno va construyendo. Mi primera pregunta creo que apunta es, ¿por qué apuntas a lo local y no a lo nacional? Como hiciste la presentación de que convertiste un escenario allá en el 2015, que te movilizó a pensar en lo nacional primero, a partir del acceso a la información, pero la consecuencia es el gobierno local. ¿Por qué? Hay dos cuestiones que me motivaron. Primero, un poco lo que en Acción hacemos siempre es buscar las áreas de vacancia. Digamos, investigar aquello que ya está investigado, que está
sobre los cuales ya se ha escrito mucho. Entonces, yo lo que veía es que los gobiernos locales son los que menos atención tienen en términos de las investigaciones. Hay libros escritos yo de los temas que ustedes quieran buscar, que apuntan a la nacional, en menor medida a lo provincial, y de local realmente no hay mucho trabajo. Entonces, a mí me interesaba, por un lado, es cubrir esa área de vacancia. En segundo lugar, porque un poco fui de lo general a lo particular, empecé con nación, provincia, terminé en los municipios, porque lo que veía era, yo quería estudiar esa diferencia que yo notaba entre lo que había hecho el gobierno nacional en un contexto, la provincia de Buenos Aires, ustedes recuerdan, gobernada por María Peña Vidal, del mismo color político, puso en La Plata, mi tesis fue el municipio de La Plata, en Berizo y Avellaneda, porque La Plata, provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, durante 4 años, tuvieron el mismo color político, distinto al que venía gobernando desde el 2015. Lo que me llamaba la atención es que la Nación había generado las condiciones y la provincia no lo había aprovechado, y el municipio menos. Entonces empecé a investigar por qué, qué variables había que darle vuelta. Por eso fue local. Lo segundo es que, además de coordinar investigación en esta facultad, soy director de la especialización en gestión local, desarrollo territorial, la Facultad de Ciencias Económicas, entonces ya vengo hace varios años trabajando temas de lo local, no solamente en términos de transparencia. Entonces, me permitió unir, digamos, un poco las dos cuestiones, trabajo en la especialización y el reconocimiento de este área de vacancia, y además una cuestión de mercado, digamos. El libro también estuvo pensado para brindar herramientas, digo, que hay mucho más municipios que gobiernos provinciales, digo, el mercado laboral en ese sentido, y les van a necesitar herramientas es mucho mayor, entonces me parecía también que era necesario pensar en una mirada que contemple las particularidades de lo local. Si bien el libro no aborda la enorme heterogeneidad de nuestro país, en principios de la Argentina, sí hay distinciones para municipios grandes, pequeños, rurales, metrópolis, para entender que es distinto, pero siempre me interesó más lo local que lo nacional. La segunda pregunta viene en función de plantearte cómo abordaste el desafío de primero elegir la temática, no solamente por el tema de los gobiernos locales, sino vos que planteas ya en el título cuál es tu objetivo. Visibilizar todo, las luces y las sombras de los gobiernos locales. Que muchas veces la gente prefiere hablar de lo lindo que no hablar de los desafíos. Por eso planteas el método FODA. Bueno, y a partir de eso, ¿cómo lo desarrollas? No, es que en realidad, digo, si voy a hablar de lo bueno que hacen los gobiernos, primero que es poco, me parece que da un libro bastante cuento. Y segundo, que no tiene demasiado sentido. ¿No? Me interesaba visibilizar las problemáticas porque esas problemáticas son las cuales hay que trabajar. Y lo que veía eran enormes dificultades, y esta idea de la opacidad tiene que ver con que en realidad lo que yo veo, y el libro lo describo bastante, es que los municipios dicen ser transparentes, dicen hacer para transparentar la gestión, pero en el fondo lo que hacen es poner un velo que en realidad maquilla algunas cuestiones. Es decir, nosotros brindamos información. Cuando uno analiza la calidad y las características de esa información, se da cuenta de esa información que en realidad o está desactualizada, no puede ser reutilizada, si no está en formato abierto, no está en lenguaje claro, no puede ser reutilizada, no está actualizada, es inservible, es simplemente descriptiva. Entonces, no hay posibilidades reales de uso para esa información. Uno también se pregunta, bueno, ¿quién va a querer saber eso? Desde la academia, Mauro hablaba de investigación. Y hacemos investigación necesitamos acceso a datos. De manera que investigar una política pública. Tiene que saber, tiene que tener acceso a esos datos. A los presupuestos, al uso de los fondos, a la redistribución de partidas. Uno está acostumbrado a la política cree que tener una política de acceso a la información pública es decirte que van a pavimentar 50 calles. Digo, no, ok, son 50 calles, pero decime, ¿qué calles? ¿Por qué esas calles? ¿Por qué en este momento? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Quién va a ejecutar la obra? ¿Cuáles son los plazos de ejecución? ¿Qué pasa si se atrasa? ¿Por qué se atrasó tal o cual obra? ¿Cuáles son las características que va a tener ese asfalto? ¿Cuánto tiempo está previsto que vaya a durar? Que vos a nosotros nos permite en todo caso habilitar de otra manera, planificar y hacer un seguimiento. Entonces, me parece importante brindar herramientas y sobre todo también ejemplos
buenas y malas prácticas, para que quien que tenga que día de mañana asesorar a un ministro, a un secretario, a un intendente, a un candidato, a un concejal, lo haga con herramientas que puedan favorecer, transparentar la gestión, en una concepción en donde las políticas tienen que entender que le tienen que rendir cuentas al ciudadano. El ciudadano es un empleador, el político es un empleado del ciudadano. Entonces, si la política no entienda esto, va a seguir dando vueltas en un círculo vicioso que lo único que hace es aumentar la desconfianza que ya la sociedad tiene para con la política. Y a partir de esto, que vos identificás, ¿no? Incluso si las sombras. ¿Cuál entendés que es el máximo desafío que hoy tienen los gobiernos locales en función de transparentar? Gobiernos locales, provinciales, nacionales, es la voluntad política. No es la restricción tecnológica, que por supuesto hay municipios que de casualidad pueden brindar los servicios básicos, no le vamos a andar pidiendo que tengan innovaciones tecnológicas, pero principalmente es la voluntad política. Es la decisión de un intendente, de un consejo de la justicia. Pero yo en el libro lo menciono, hablamos de transparencia, estamos acostumbrados a pensar o mirar al Poder Ejecutivo. Del Poder Legislativo y del Poder Judicial no lo mira nadie. Muy poco se habla también de la necesidad de transparentar otros poderes del Estado. Pero me parece que el primer desafío, el primer escollo es la voluntad política. De querer, y hablo de algo muy básico, tener un digesto municipal digitalizado y accesible. No estoy pidiendo algo de otro mundo. No asumir una gestión y borrar todos los boletines oficiales de los distritos anteriores. A mí me pasó en la tesis, tuve que acudir a una página llamada Wayback Machine, que lo que hace es recuperar páginas borradas. Porque yo quería acceder a mirar páginas web de Municipio de La Plata anteriores a la cuestión que asumió en 2015 y no estaba, porque habían cambiado la página. Estaba muy bien porque la modernizaron, digo, había que modernizar la página, pero se borraron todos los registros. O sea, no había nada. Por suerte están estas páginas que tienen, yo se las recomiendo, si están estudiando algo porque no está en línea, tienen como capturas de pantalla, entonces se reconstruye la web. Digo, pero la voluntad política de no borrar todo lo anterior, de no ocultar, o de darle continuidad a ciertas políticas, a las declaraciones juradas. Entonces, la mayoría de los gobiernos no tienen declaraciones juradas, hablando un poco del caso de Dornin. Entre los municipios pasó lo mismo, porque la gobernación mayor genialidad se instalaron las declaraciones juradas, muchos municipios se adhirieron, hicieron un año, 2 años, y al tercero ya no lo hicieron, incluso gobiernos respecto a poder políticos de Juntos por el Cambio. Para mí el primer escollo es político, es la decisión política. Después, por supuesto, insisto, hay municipios que tienen dificultades económicas serias y impiden poder tener procesos de innovación tecnológicos. Y segundo, para mí, tercero, perdón, es la concepción. ¿Qué entienden? ¿Qué entiende la política que es transparentar una gestión? Si yo entiendo que es rendir cuentas, digamos, que tenga aprobada la rendición de cuentas anual, y es relativamente sencillo. Entonces yo me quedo tranquilo. Y yo entiendo que el acceso a la información pública es poner en una página web cuándo se hace el día de la mascota, cuándo va a haber vacunación en la plaza del pueblo, estoy en un problema porque es una mirada muy restrictiva ¿no? Si yo creo que publicar me pasó en algunos municipios que estudié, que fui a buscar el presupuesto. Y en algunos está en la página web y cuando los descargas son fotos, literales, fotos de muy mala calidad del papel. En algunos son ilegibles. No podía ver qué número veía, cuál era la partida, cuál era el gasto que se estaba imputando. No. Así como tenemos un municipio muy prolijo y todo el registro digitalizado, el presupuesto perfecto, motores de búsqueda muy ágiles, pero primero decisión política. Claro. La voluntad de hacerlo, y de hacerlo, ¿verdad? Que si un ciudadano, un organismo. Perdón, y creo que cuando se toma esa decisión, ahí viene algo como el libro. Porque tal vez toman la decisión, no tienen la voluntad, pero como no se ha hecho, como no está la gimnasia, hacen este tipo de cosas. O piensan que tal vez, bueno, si cuelgo ahí un PDF ya está. ¿No? Cumplir. Y entonces son transparentes, ¿no? Tienden a. No, como reflexión, no tienen como autocrítica. No piensan que ya hemos perdido la referencia. Vamos a poner un ejemplo. Se aprueba la plaza
Rocha, 5.000 millones. No sé si 5.000 millones vale una plaza o no. Y escucho otra noticia, y no sé, Ensenada inauguró una nueva municipalidad, 300 millones. Entonces yo voy para allá y miro un edificio completo que parece Puerto Madero. Está bueno, qué sé yo. Pero si eso vale 300 millones, la plaza que le pusieron los juegos vale 5.000. Ya pierdo las referencias porque los sistemas que publicó uno, que el presupuesto, que la licitación. Necesito un equipo contable. ¿Por qué no dan la información, como dice Diego? ¿Por qué no tenían, si tomamos la decisión de ser transparente, hacerlo de una forma que sea entendible al público al cual va dirigido? Mínima noción de comunicación, ¿no? Y no hacerlo en una forma contable que sea indescifrable con anexos, 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 agregados, ¿no? Ahí viene lo de las herramientas, ¿no? Esto, si se quiere hacer bien, se puede hacer bien, pero también requiere conocimiento. Ya estamos en un nivel tal de complejidad que requiere profesionales que sepan de cómo esto se debería hacer bien, ¿no? Accesible, claro, bueno, todo lo que... Un ejemplo de eso que yo marco mucho en el libro es el tema de los presupuestos. Ustedes de ciencia política, o recibido de ciencia. Si yo agarro hoy un presupuesto, si lo sé leer y entenderlo a la perfección, yo te puedo decir probablemente que no. Otra cosa, porque no es el área que más me gusta, los profes de finanzas no están acá, pero digo, en general el presupuesto es un documento que cuesta leerlo y entenderlo. Imagínense el presidente de una ONG que quiere enterarse qué se gastó porque está trabajando con un investigador que no es politólogo. Pero eso en el libro sugiero presupuestos comentados, ¿no? Así como están los códigos comentados, presupuesto comentado, que se identifique cuáles son los conceptos, qué es un gasto de capital, qué es un gasto corriente, digo, qué es una partida presupuestaria, o qué es una desviación, o qué implica una reclamación de deuda, un montón de términos técnicos. Está muy bien que la gente no sepa, no quiero que saberlo. Pero si yo quiero hacer un uso real de ese instrumento, necesito una ayuda. Es un paso más, digamos. Están los presupuestos publicados, están digitalizados, los puedo usar, los puedo bajar, los puedo descargar para utilizarlos, sí. Estaría bueno un paso más para aquellos que necesitan esta ayuda. Sí, accesibles. Bueno, de accesibilidad ni hablemos. Sí. Muy pocas web municipales tienen políticas de accesibilidad, ¿no? No vidente, por ejemplo, hay un montón de cuestiones complejas, pero me parece que los desafíos van por ese lado. Abrimos el espacio, ¿te parece? Para preguntas, opiniones que tenga el público que nos acompaña hoy. Chicos, sobre todo, están empezando a estudiar. Vean en Diego lo que ustedes pueden ser dentro de unos años, No, porque sí lo recomiendo. Diego ha sido estudiante de la carrera, por supuesto. Todos hemos sido estudiantes de la carrera. Así que. Van a ser 20 años. No digan eso. Horrible. 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 Yo escuché un diseñador. Sí, sí. Sí. Por favor. Es una muy interesante. Yo quería hacerte una pregunta puntual porque hablaste del concepto de transparencia y llegaste a la conclusión de que si bien la transparencia debería ser un único concepto, hoy en día hay muchísimas concepciones y muchos entendimientos de la palabra. ¿Vos crees que a nivel local hay una forma de plantear una transparencia que sea única y que cada partido y cada localidad pueda adaptar, pero una sola? ¿Y a través de qué herramientas se podría llegar a eso? No, yo lo que hice, en mi tesis primero y luego en el libro, fue trabajar a partir de distintos abordajes teóricos que iban entendiendo investigaciones previas, autores, sobre transparencia. Algunos tenían el foco casi exclusivamente en la rendición de cuentas, otros hablaban de información pública, algunos hablaban de los dos. Hay un montón de componentes. Yo decidí, es una decisión política del investigador en este caso, quedarme con tres que me parecían los más representativos, los más importantes. Esto no quita que mañana otro investigador diga, "No, hay un cuarto, hay un quinto, hay 10, o este me parece que no va", y ahí está un poco la construcción de la ciencia social, digamos, ¿no? Que es lo que nos diferencia de otro tipo de conocimiento. Con lo cual yo jamás diría, tiene que ser esta la fórmula de la comandante. De bueno, defender un poco de cada municipio, de qué puede hacer, o transparentar. Lo ideal es, por supuesto, trabajar en las tres líneas que a mí me parecen
ordenada, pero por ahí el municipio se queda sola, va, puedo trabajar más en una que en otra, tengo más capacidades para trabajar en esta que en la otra. Entonces, lo importante es que los municipios avancen dentro de sus posibilidades y con un horizonte de transparentar. Es un trabajo progresivo, incluso hay un montón de aristas dentro de acceso a la información pública. Bueno, a mí me pasó que la tesis, en el libro está un poco reflejado, la tesis yo no lo trabajé, pero fue una derivación. Yo me topé con un artículo de una autora colombiana que publicó en España, con un índice para medir los niveles de transparencia de las páginas web. Y a mí me pareció súper interesante como herramienta para pensar específicamente en las páginas web. Eso, una política puede ser, bueno, vamos a transparentar la web. Deja afuera un montón de otras listas de gobierno. Y ahí trabajamos, de hecho yo publiqué un artículo sobre un índice propio para la Argentina, con indicadores y dimensiones que clasifican, digamos, la web de acuerdo a un de criterios. Sensibilidad es uno de esos. Y un municipio, pues, si yo me quiero hacer fuerte en esto, ser muy bueno en eso, me puedo darle, trabajar en otro. Pero la realidad es que yo no, digamos, yo creo que nadie podría decir, esta es la fórmula de Coca-Cola. Primero porque pecaríamos de, digamos, de edad en este sentido, y segundo porque no entenderíamos la lógica de la ciencia social, que permanentemente se reconstruye, y permanentemente nos sorprende, y que por eso todos tenemos trabajo y podemos seguir teniendo trabajo, y si no sería muy difícil. Pero yo no lo planteo como una única manera, sino como una especie de paraguas para pensar. Gracias. Sí, sí. Hace poco mencionaste lo que es la buena voluntad del político y lo que nosotros podemos ver en la práctica es que suele no ser tan, se podría decir, conveniente o usual, ya que tiende a ser un camino más difícil que el de justamente basarnos en estas opiniones más simples que en argumentos fundamentados, justamente. Entonces, a tu consideración, cómo podríamos promover o, sí, como sí, principalmente promover el buen obrar o la gestión transparente, fundamental en argumentos basados en investigaciones y en fuentes viables? Mira, coincido que es muy difícil, coincido que es más fácil ocultar, es más fácil la opacidad que la luz, por múltiples razones. A mí me parece que uno, en el rol de asesor o de acompañante de un funcionario, de un candidato, es ese rol pedagógico que uno tiene que tener para explicarle por qué, cuáles son los beneficios. A mí me parece que ahí el capítulo que escribe Sebastián Piana sobre toma de decisiones basadas en evidencia, me parece que es importante. Yo creo que un beneficio de la apertura de la información pública, de la transparencia, es que primero que estoy ganando confianza del ciudadano, lo hoy está bastante perdido. Esa confianza en principio generaría mayores incentivos para poder participar. Yo creo que hoy uno de los elementos por los cuales la ciudadanía no participa en la política, no en la política partidaria, sino en general, es que se cansó de que estuviera golpear al municipio y que den 200 vueltas para poder darle el dato, de que me contesten todo el tiempo que no, de que pide una información y diga, no, pero tenés que ir a la casilla tal, tenés que mandar un mail acá, no, ahora llamás por teléfono acá. No. Entonces eso lo favorecemos, el ciudadano puede participar. Si el ciudadano se involucra, es una fuente de información propia del territorio, que le puede dar un montón de datos al municipio. Pero el municipio no tiene, porque no tiene capacidad operativa para eso. El municipio no puede poner es como pedirle a la policía que tenga un policía de carga, no, es imposible. Luego tener que tener una planificación inteligente de eso. Yo no puedo controlar todas las obras que están haciendo en la municipalidad al mismo tiempo. Pero sí puedo tener vecinos comprometidos, que si yo les brindo canales de participación accesibles, rápidos, eficaces, y que tienen consecuencias reales, que yo en el libro hablo digamos, de los canales de participación y de la participación simulada. Porque lo que yo veo es que hay muchos municipios, por ejemplo, que tienen instancias de participación, canales de interacción, pero son canales simulados. Es como que vos lo dejés en un buzón y dicen, sí, reclamo, la información llegó, después no hace nada. No hay consecuencias reales, no hay impacto real en lo que yo hago. Si el ciudadano, si yo logro que el ciudadano sea un colaborador del Estado gana. El municipio gana en capacidad operativa.
ganan capacidad de control, ganan capacidad de toma de decisiones. ¿No? Yo les contaba en otra presentación, hay obras públicas que se hacen y que si el vecino hubiese participado de esa planificación, probablemente hubiese dado información a un municipio que el municipio no tiene. Porque vive el barrio todos los días, porque sabe que si llueve mucho o si hay mucho viento, aquel árbol que está en la esquina es el que más hojas cae, o el que se sale con más facilidad se rompe, o porque sabe dónde están los choques todo el tiempo. No, el ciudadano es el que vive el barrio. Ahí vuelve un poco la idea del territorio, la importancia del territorio. Yo creo que yo me tengo que sentar con él y decir, mirá, lo vas a exponer, vos, abrir la información pública es exponerse, pero si haces las cosas bien, tiene mucho más valía y vas a poder tomar mejores decisiones. El problema es, para mí, quién tiene espalda para decir yo hago las cosas bien, puedo abrir la información para que el resto diga, me critique, no me critique, y dar explicaciones. No, la política no da explicaciones. No existe. O da explicaciones cuando está contra la pared y no le queda otra y la justicia actúa. Me parece que va por ahí. Sí. ¿Por qué no se tomó una decisión ulteriormente acerca del planteamiento que está poniendo vos ahora, de planteamiento de datos, y los gobiernos lo hacen esencialmente cuando necesitan mejorar su opinión pública? Es algo normal, ¿no? El gobierno de Estados Unidos ahora cargó el tema de los supo porque está yendo para la guerra. Es como la política para blanquear su imagen. ¿Por qué no una política anterior? Porque lo hacen simplemente los medios públicos. Yo creo que eso es relativo. Vos, por ejemplo, del gobierno de Macri, Punto por acá me tuvo un discurso muy claro en su campaña en términos de transparencia, lucha contra la corrupción, ¿verdad? Pero la primera ley que Macri logra gestionar es una ley moderna de acceso a la información. Eso nació lo hizo, ahora después lo que tiene que hacer es, bueno, la ejecución de esa ley. Porque el marco normativo lo hizo. Tuvo su voluntad política y lo hizo. Bueno, parece que los gobiernos muchas veces abren por la presión mediática, la presión ciudadana, hoy más mediática que ciudadana, o presión de la justicia. Y se te obliga, hay un poco de maquillaje, de vuelta. Yo tengo políticas de acceso a información. Portal de datos abiertos de la provincia. Tenemos un portal de datos. Los datos son absolutamente inservibles. Digamos, son 4 datos que muchas veces no se actualizan, que no sirven para tomar decisiones. Yo digo, yo tengo mi portal de datos. Y en línea con eso, tienen que notar que los estándares de estas instituciones, sea la justicia, o sea, por ejemplo, órganos de control como el Tribunal de Cuentas y demás, primero que están años del evento. Eso también permite el interés por cómo. Porque esto se dilata demasiado en el tiempo. Y después los estándares a estas palabras, a estas nociones que nosotros queremos entender como honestidad, como una cuenta que cierra, como lo que fuera, para estos organismos, yo trabajo en la justicia federal hace 25 años, es muy, vamos a poner un nombre elegante, laxo. Lo que ustedes entienden por enriquecimiento ilícito no es lo que la justicia entiende por enriquecimiento ilícito. Que los números no te cierren, ustedes lo saben perfectamente, tienen que pagar el alquiler, no me cierra, no me cierra. Pero los números de no le cierran a un tribunal de cuentas que analiza una repartición como el ministerio, pongamos cualquiera, de seguridad, de obra, no le cierran, pero son miles de millones lo que no cierran. ¿No? Y uno mira números desagregados, como entiendo, de cualquier presupuesto y encuentra fotocopia por 280 millones en fotocopia. Y uno dice, pero me podía comprar todos los libros que sacar la fotocopia, me compraba las máquinas. O sea, sí. Entonces, la justicia toma normal que siempre se castigue que los números no cierren para abajo, como sería el caso de las personas de arriba, pero no castiga que los números vayan para arriba. Sí, sí, la justicia tiene, a ver, en esta idea de luces y sombras, vamos a hacerlo en lo local, si quieren. ¿Alguien sabe lo que recauda la justicia de falta? ¿Alguien sabe lo que recauda el estacionamiento medido? Miles, Casi diariamente. nada. Entonces, no, ¿por qué no lo muestran? Si una aplicación que, mira, técnicamente es facilísimo, y todos los días podría ponerte arriba lo que va recaudando el estacionamiento. Me lo hace un amigo informático,
de segunda línea, en la aplicación te pone arriba lo que va recaudando. Gracias, señor vecino, hoy recaudamos tanto. No necesitábamos mucho más. Y decíamos, bueno, pago el estacionamiento, y si querés a más, le agregás. Y esta plata la gastamos en esto. El estacionamiento medido va para acá. Tener la calle asfaltada, esta y mañana va la otra y mañana va la otra. No era tan difícil, fue conmigo. Pero entra en las reglas generales, el lanzador nunca aparece. Eso es estructural, ¿no? La opacidad, la idea de no mostrar es estructural. Si al informático que hizo la aplicación, que hizo la Universidad de La Plata, le decían, che, poné algo que diga cuánto un contador. ¿Cuándo entra? ¿A la mañana, a las 12, corta a las 12 de la noche, ayer? El contador existe. Obvio, Está reservado, reservado. y es perfecto, si es perfecto, y no falla, y no lo hackean, y no nada. ¿Entiendes? Es la voluntad de no querer mostrarle al vecino y esa circunstancia como en qué se fueron los 10.000 pesos que te cobraron hoy. Por lo cortas. Hay cosas más complejas. Lo dejaste en pleno centro, ¿no? No, no, Considerando, ¿no? Lo que ha mencionado el doctor, como tanto Federico, y usted también, de la voluntad. Esa rendición de cuentas que mencionó el doctor, la de cómo puede salir 300 millones una municipalidad o 3.000 millones una plaza, y esa accesibilidad. ¿Usted no cree que para fomentar esa, quizá lo responde el libro en sí, esa participación ciudadana, no sería muy importante que haya un lenguaje más coloquial o ciertos parámetros para la rendición de cuentas para que la señora que el domingo se sienta a escuchar al presidente presentando un presupuesto no escuche palabras que no entienda y así pueda fomentar y decir por qué se gasta, por qué el séptimo lugar en términos de presupuesto es la seguridad en La Plata, considerando que pasa esto, por qué es más importante el espacio urbano que la seguridad de la propia, de los propios habitantes. No considero importante. Hablábamos hoy. Sí, hay un montón de herramientas. Una de las pocas leyes vinculadas a las paredes o de información pública, que sí se sancionó en la provincia de Buenos Aires, fue sobre lenguaje claro. La Argentina también viene trabajando en un lenguaje claro, tratar de bajar los fallos, ¿no? Un lenguaje no sin perder, por supuesto, las políticas propias, la justicia o del poder legislativo, esta idea de, bueno, che, estamos legislando para ayudar a que fallo, no es para el juez, fallo para la persona que esté interesada, que es víctima de, o que no le está en situación. Pero bueno, ahora es la cosa más yo, ¿no? Un informe, uno puede decir, bueno, mismo el médico, te das un informe del médico, y si no me lo explica como para Doña Rosa, yo no soy médico. Por supuesto que hay una cuestión de lenguaje. ¿Por qué a veces el lenguaje es excesivamente técnico? Porque quieren ocultar, eso por ver mi percepción, ¿no? Porque es la opacidad, así, bueno, yo te hablo difícil y vos te quedás con que yo sé mucho y vos te fuiste con una idea medio vaga y no terminás de entender si la realidad del gasto correspondía o no correspondía. Entonces, ahí hay una cuestión clave que para mí se empieza a solucionar con un lenguaje claro, pero lo otro que vos mencionás es la participación. Yo tengo que incentivar, hoy la gente no quiere participar. Hoy la gente, si mañana de golpe todos los municipios abren la información pública, la gente no va a ir corriendo a buscar información. De vuelta, hay mucha desmotivación, el desconocimiento de qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, hay que reconstruir también la parte del involucramiento cívico del ciudadano, pero para mí, en esto de que es primero el huevo la gallina, pero ahora está cansado de vuelta, de ir al municipio, reclamarle, de mandar un mail y que nunca te conteste. Llamar por teléfono y que no te atiende. Llegar a la puerta del municipio y que estén los empleados tomando mate y nadie te dé bola. Pero es que vas dos veces, a la cuarta vez dejás que el árbol se caiga en la puerta de calle, dejás de reclamar, dejás de informar que tal cosa está haciendo mal, dejás de decir, che, el patrullero este no pasó, las luces están quemadas. Hay una desincentiva esa parte de casi clave. Bueno, justo iba a preguntar y respondiste. Entonces, ¿considerás que la voluntad política va de la mano también con la voluntad colectiva? O sea, por ejemplo, vos como político deberías incentivar a que haya una mayor participación ciudadana y vos como ciudadano también deberías presionar al político para que rinda cuenta y cuanta mayor sea la presión, quizás mayor sea la transparencia que se pueda lograr o no.
uno supone que sí. Cuando yo hablo de los canales de interacción como componente de la transparencia, tiene que haber, primero de vuelta, una discusión política para establecer esos canales. Pero después, si el ciudadano no los usa, es como yo diga, mira, la biblioteca está llena de libros. ¿Cuántos de ustedes fueron a la biblioteca? Bueno, me sorprende. Sí, No, sorprende. perdón, biblioteca a buscar libros, no a estudiar. Ajá, muy poco. Más joven. Digamos, las herramientas están, pero no las usan por miles de motivos. Lo digo, de vuelta, yo como municipio te pongo un montón de canales y bueno, podés comunicarte por esta vía, podés generar reclamos, mapas interactivos de semaforización de problemas, y si uno no las usa, es lo mismo que nada. Sea por desconocimiento, que también muchas veces se hace, falta de difusión de herramientas o de instancias, o por desinterés. En general eso creo que está asociado a la desmotivación, a la pérdida de credibilidad. ¿Para qué lo voy a hacer si después hace lo que quiero? Bueno, El diagnóstico del libro es importante, eso es estructural. Entonces, para vencer lo estructural, necesitas romper esa inercia y, bueno, un poco podemos discutir. Bueno, a partir del 1 de enero del año que viene, vengan todos y avisamos por todos que todos vamos a ser abiertos, transparentes y qué sé yo. Y si alguien no es, si alguien viene a quejarse, acá está el canal para quejarse de la oficina tal, que no hay y esto va a pasar. Bueno, qué sé yo, que alguien lo anunciara con bombos y platillos, seguramente se ganaría cierta simpatía porque la gente está esperando eso. Pero si sigue pasando o sigue patinando esa inercia, tal vez un sector se mostró dinámico y abierto, pero queda tenido y tapado por todos los otros sectores que no lo muestran. Entonces la inercia no se rompe, ¿no? Cuando es una cuestión estructural necesitamos un fuerte shock para salir de eso. Y ahí la sociedad tal vez recoge el guante, sí. ¿no? Y ahí también hay una diferencia entre los municipios grandes y pequeños. No está en el libro, pero cuento una anécdota. Padres, que creo que están conectados, así que cuando saludo, viven en San Luis, en un pueblo chiquito que se llama Carpintería, que está pegado a Merlo, pueblo de muy poquitos habitantes. El intendente recibe todos los viernes a su vecino. El viernes lo que dije, creo que era viernes, abre el despacho, se cola y te recibe. Te vas, se te cuenta. Yo tuve que usar el charlar con él, entrevistarlo. Por supuesto, es un pueblo muy chiquito, no queda nada, se siente chiparito, si la gente. Son otros contextos, pero hay herramientas que uno puede generar para recuperar la confianza, ¿sabes? E ir construyendo de esa manera. De vuelta, pensando en que a mí me sirve como gobierno, ¿no? O sea, a mí me sirve tener ese dato, a mí me sirve tener la confianza, a mí me sirve que el vecino diga, che, les veo claro que sí está en mi libro, está en mi tesis. Cuando yo fui al municipio de Avellaneda, me entrevisté con la secretaria que era el Señor del Presupuesto Participativo de Avellaneda. Y ella me contaba una anécdota, estaban haciendo una obra que se había votado por el presupuesto participativo, no recuerdo exactamente cuál era la obra, pero estaban haciendo la obra, ¿no? Y recibe en su celular un WhatsApp de un vecino que dice, Andrea, hoy los obreros no vinieron, no conocían asfalto, ¿qué era? Entonces ella rápidamente empieza a averiguar, correcto, che, ¿qué pasó con tal obra? Que los obreros hoy no fueron. No fueron porque ayer llovió, hoy no se puede trabajar, se fueron a otra obra. Ramón, quedé tranquilo que pasó esto, mañana vuelve, lo pasó vos. No suele pasar esto, pero ese aporte le permitió a ella como secretaria tener conocimiento de lo que pasó. Supongo que hubiesen faltado porque se les ocurrió faltar o porque había una desviación de la. No fue. Es una información que de otra manera, si no hubiese sido por un vecino comprometido y en contacto, y evidentemente un contacto que además él ya sabía que tenía respuesta. No es que estaba mandando un mail a la secretaria de presupuesto participativo, a Avellaneda, ¿no? Por supuesto que de vuelta, nadie pretende, digamos, muy pretencioso creer que todos los funcionamos con su WhatsApp para tener a todos los vecinos. Es inviable. Pero hay pequeñas cosas que se ponen haciendo que van generando. Después se boca en boca, luego ese vecino contento con una obra que finalmente se hizo, que se controló, que llevó tiempo, le va a decir al otro, che, pero para participar del presupuesto participativo porque obras se hacen, porque hay respuestas, porque hay funcionamiento. Pauli. Acá una pregunta, digo, porque se hablaba un municipio de San Luis y hiciste la tesis con 235 municipios de la provincia de Buenos Aires. ¿No crees que la autarquía municipal
y la autonomía municipal, porque en realidad digo, los municipios se rigen todos por la misma ley, sea La Plata que tiene 800.000 habitantes o Ensenada que tiene menos de 100.000, pero se rigen por la misma ley, se rigen por la misma ley. Y hoy un municipio para comprar 10 lapiceras tiene que presentar una rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. ¿No crees que para que haya también para generar esa transparencia tiene que primero, y eso está en la Constitución del 95, que es la autonomía municipal? Ustedes municipios, recientemente Avellaneda, La Plata, La Matanza, que son mini provincias, pero que esa autarquía no le frena el tema de la transparencia. Sí y no. Sí, estamos absolutamente de acuerdo que la falta de una autonomía plena, la Constitución, la reforma del 95, digamos, también de la provincia de Buenos Aires, no plasmó, a diferencia de la Constitución Nacional, es un problema. Es un problema no solamente para la transparencia, es un problema para cuestiones en general. Con lo cual es una deuda pendiente. Lo hemos charlado también en otras conversaciones que ha habido acá el año pasado con candidatas a legisladoras, y sí, efectivamente es un problema. Y por supuesto, genera un montón de trabas burocráticas, instancias que deberían suprimirse, que deberían ser de control interno propio de cada municipio. Dicho esto, entendiendo que además eso es algo que no depende de los municipios, más allá de la presión política que pueda hacer los intendentes, o el gobernador, o los candidatos a gobernador, la falta de una autonomía plena no impide que vos puedas hacer un montón de cosas para transparentar tu gestión. Por fuera, digo, de lo que claramente no depende de vos. Vos tenés que tener en cuenta en cuenta provincial, bueno, tenés que hacer. Ahora, brindar información de calidad no depende de eso. No depende de eso. Vos me podés decir, bueno, pero tengo menos recursos porque. Ok. Pero hay un montón de cosas que no requieren demasiados recursos. Estrategias de innovación tecnológica. Vos haces un acuerdo con la Universidad Tecnológica de La Plata o con una universidad que vos quieras y te van a acercar un montón de herramientas, pero el municipio no sabe nada. Copiar experiencias de otros municipios, adherir con otros municipios a crear políticas conjuntas, trabajar con ONG para transparentarlo. Hoy hay un montón de posibilidades para hacerlo. Créditos internacionales, mismos multilaterales de crédito que financian prácticas de características, que por supuesto va a llegar un momento en donde la falta de autonomía va a ser la causa. Si vos creces mucho y vos lográs alentar mucho la gente, va a llegar a decir, hay cosas que ya no puedo hacer porque me frena, falta esa autonomía. Pero por eso digo, sí es un problema, pero no es un obstáculo definitivo para eso. Se puede avanzar igual. De hecho, hay municipios que han avanzado muy bien. En algunos aspectos, Bahía Blanca es uno de ellos, Avellaneda en algunas cuestiones, ni hablar en el interior. Como no sé si lo plantea en el libro, pero bueno, ahora el tema de la introducción de la inteligencia artificial en el mercado, entonces que se podría ser más eficaz en temas burocráticos, ¿no? Si nosotros contamos con los datos, con los presupuestos, podríamos pasarlo por un proceso de inteligencia artificial para que los errores, es decir, te pone ponga 20 sillas por 20 millones de pesos, también es raro eso, lo busca por internet, se da silla común, un nuevo proceso, y te devuelve las inconsistencias en sus presupuestos. Correcto. Sí, en el libro no trabajamos específicamente en inteligencia artificial. Sí hay un libro que escribió, un capítulo, perdón, que escribió Juan Ibelvis, que es especialista en datos abiertos, un muy interesante, y por supuesto no convoqué porque no manejo, pero ni cerca de la manera en que lo maneja Juan. Sí, por supuesto que sí. No lo van a hacer. Lamentablemente no lo van a hacer. Lo están trabajando otros organismos, hay organismos de la sociedad civil que sí trabajan con otras herramientas, tal vez más rudimentarias, pero ¿qué hacen? Lo utilizan. Hacen noticias, por supuesto. Tienen que analizar. La causa, por ejemplo, conoce la causa de los préstamos del Banco Nación y demás, la encontraron unos periodistas, unos chicos jugando con información abierta, diciendo qué se debe o quién debe más, y entonces veían que esta persona, ¿cuánto debe por? 5.000 pesos por la tarjeta, ¿cuánto debe vos? Porque tiene un crédito en Mercado Pago, y aparecía alguien que debía 400 millones. ¿Cómo debe 400 millones? ¿Quién era? Y ahí veían el nombre y ahí lo encontraron jugando con un programita muy básico de inteligencia artificial. Es decir, en algún momento, tal vez, en un futuro cercano, tanta información que hay, no brindada, pero sí existente en la red o todo mecanismo
boyando por ahí, permita que tal vez grandes grupos, asociaciones civiles, tal vez alguien con conocimiento especial encuentre esta información y la pueda hacer pública. Tal vez sea una presión adicional para decir, bueno, empecemos a cuidarnos porque ya la información ya no es tan fácil guardarla, ocultarla, no empieza a circular. Y eso está bueno. O sea, lo ideal sería tal vez que exista un departamento nacional que aplique la inteligencia artificial a datos públicos y privados, ¿no? Sería como algo muy ideal, ¿no? Que debiera ser autónomo. Exacto. Existe un observatorio. Mucho poder. Existe la Auditoría General de la Nación y existe la SIGEM. Se supone que parece estar, ¿no? Pero bueno, ¿quién controla A? Bueno, ante todo, felicitaciones. Tengo una copia dedicada. Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo creo que sí, en otros lugares también hay desconocimientos. Hay gente que no sabe, digamos, funcionarios que no saben cómo hacer. Por eso, de vuelta, me parece que tener herramientas para poder transparentar, para poder proponer, digo, por supuesto que quiere ese oficialismo está más complicado para transparentar, pero cuando uno está en la oposición también puede proponer. Digamos, en un consejo deliberante, de una Cámara de Diputados. Por eso a mí me sorprendió mucho cuando hicimos el estudio de la provincia de Buenos Aires, incluso, si bien no tuvo mayoría, hubieron muchos proyectos de acceso a la información pública que ninguno logró ser sancionado. Eran bastante parecidos, había diferencias que no eran sustanciales de ellos, pero nunca se pusieron de acuerdo entre los dos espacios políticos para sancionar. Pero sí, digamos, la voluntad política es el primero que tiene que haber. Después es el cómo lo vamos a hacer. ¿Qué herramientas, qué conocimientos técnicos, para qué, con qué objetivo, para quién, que sí, que no. Para eso está un poco el libro. De vuelta, vos podés tener todas las herramientas, irle al intendente, al secretario de poder, si no, sabes que no quiero, no me gusta, no me interesa, no quiero. Por supuesto, contra esa barrera no podemos, no la podemos superar, pero sí podemos estar preparados para aportar, para colaborar, para contribuir, a veces parcialmente, digo, a veces pequeñas cositas por ahí. Uno piensa en transparentar la gestión, y a veces no es que lo que digo es transparentar toda la gestión, por ahí nos contratan, nos llaman para transparentar una política pública. Yo soy responsable de esta política pública, pero que esta política pública sea transparente. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Estás trabajando con el secretario de Obras, el secretario de Presupuesto Participativo. No vas a transparentar toda la gestión, vas a transparentar ese área en particular, trabajando con un juzgado. El pueblo, mi juzgado sea el más transparente de todo. Después el resto de lo que hagas, el resto de la justicia, es un tema del resto de la justicia. Vos trabajas con un juzgado, que sea todo transparente. Dentro de lo que, por supuesto, el marco legal que puede hacer el responsable, puede documentar. De hecho, hay una determinada de los juzgados, no todos los juzgados manejan de la misma manera. Y eso tiene que ver con la impronta que le da cada juez. Es lo mismo. De vuelta, sin voluntad, bueno. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta por algo? Si no, ya. Un aplauso primero. Bueno, ya, y creo que una muy breve reflexión, material necesario para los políticos y para quienes trabajan para políticos. Y las gestiones, totalmente. Digo, muchas gracias a todos.